Muy bien. Hablemos un poco de la anatomía. Es importante recordar anatomía para poder entender un poco de la fisiopatología que vamos a abordar más adelante. Permítanme, conecto mi puntero. Muy bien. Primero, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la estructura de la lengua va a formar parte de este control o de esta expulsión durante el vómito. Tenemos la faringe, el esófago y por último el estómago. Otros órganos que conforman el sistema gastrointestinal sí van a ser importantes, pero nos vamos a enfocar lo que viene siendo estómago hacia boca o hocico. Anatomía del estómago. Recordemos, tenemos esta porción que aquí se interrumpe, que es el esófago, tenemos el cardias, fondo, curvatura mayor, curvatura menor, antro pilórico y canal pilórico. No se les vaya a olvidar porque ya que empecemos a hablar de cómo funciona el vómito, tienen que recordar estas estructuras que acabo de mencionar. Reflejo del vómito. Primero, tenemos que saber algunos conceptos como es la náusea. Náusea es el deseo inminente de vomitar. Tenemos un segundo término que se llama arcadas, las cuales son contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y abdominales que preceden al vómito, pero sin descargar el contenido gástrico. La regurgitación es el retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin esfuerzos ni náuseas. Y la rumiación es la regurgitación seguida nuevamente por la masticación y deglución. Esta a menudo puede ocurrir múltiples veces luego de cada comida o de cada alimento ingerido. ¿Qué es el vómito? El vómito o emesis es la expulsión oral violenta. Recuerden, chicos, es violenta del contenido gástrico. Y un dato muy importante que no deben de olvidar es que el vómito es un signo clínico, no es una enfermedad. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque yo puedo dar terapéutica, puedo dar diagnóstico, pero el vómito en realidad simplemente me está avisando que hay algo mal en el sistema de mi paciente. Entonces, no es la enfermedad. ¿Cuándo ocurre el vómito? Este se produce con interacción coordinada de mecanismos neurales, humorales, musculares somáticos y musculares mioeléctricos gastrointestinales. Durante el vómito se va a producir una contracción de los músculos torácicos. Aquí tenemos una imagen en la que vienen los músculos que están involucrados. Tenemos musculatura de la pared abdominal, diafragma y consiguiente aumento de la presión intraabdominal. A esto se va a sumar la relación del esfínter esofágico, que acá lo tenemos en la imagen que les había compartido de la anatomía del estómago, interior del techo gástrico, que es toda esta porción, y contracción pilórica. Entonces, en conclusión, van a producir interacción coordinada en el cual los músculos de inspiración, músculos abdominales, van a comprimir completamente el estómago para pasar a la siguiente fase. El contenido gástrico que tiene una acción pasiva va a pasar al esófago. Aquí tenemos, no viene el estómago en esta imagen, pero bueno, tiene que estar de este lado. Va a pasar a nuestro esófago y va a haber aumento en la presión intratorácica. Esto va a hacer que se expulse hacia la boca. El aumento de la presión intratorácica va a tener lugar por la falta de contracción de la porción glutal del diafragma y esto va a permitir la transmisión de la presión abdominal elevada hacia el tórax. Va a haber una arcada, esta puede o no ocurrir y se va a impedir el pasaje del contenido gástrico a la boca. Recordemos, hay estímulos neurales, musculares y va a empezar a haber contracción de órganos internos. Entonces, se va a producir la elevación del paladar blando para impedir el ingreso a la nasofaringe y se cierra la glotis para impedir la aspiración pulmonar. Viene el contenido gástrico, llega aquí al esófago. Nuestro sistema va a tener impulsos para cerrar esta zona, que es aquí en donde se encuentra la epiglotis, para que el vómito salga proyectado por el hocico. Algunas ocasiones no va a ser tan funcional el hecho de que esta glotis esté aquí pausando o tapando como el ingreso o el egreso. Y en algunos pacientes incluso sube y sale por la nariz o por las narinas. Es lo que tiene que buscar el sistema, cerrar para que no salga por nariz, porque recordemos que es ácido, viene del estómago, no tiene las condiciones adecuadas para evitar que se dañe y en esta porción precisamente para evitar que haya
ingreso hacia la laringe, disculpen. ¿Qué otra cosa de esta imagen nada más? Muy bien. Tenemos aquí a este pacientito que nos va a hacer el favor de mostrarnos cuáles son las fases prodrómicas del vómito. Es importante que las conozcamos porque nos va a llegar a consulta en alguna ocasión el tutor que nos diga, doctor o doctora, mi paciente lleva vomitando desde hace 3 días, es una consistencia viscosa y es blanca, pero ¿qué crees? No hace sonidos. A ver, no, espérame, si no hay fases prodrómicas del vómito, no es un vómito, no lo podemos considerar como tal. La primera fase van a ser esas náuseas que vamos a manifestar o que el paciente va a manifestar tragando saliva, incluso a algunos les va a escurrir y va a migrar al siguiente que son los movimientos abdominales, como ya les expliqué en las diapositivas anteriores, y va a continuar con la eyección forzada que ya viene siendo el vómito. Les voy a poner el videito. Si no se ve, por favor, me lo hacen saber o si es necesario que lo repitamos para que lo puedan visualizar. Vómito en gatos. Se define como la expulsión forzada a través de la cavidad oral del contenido gástrico. Primero se presentan náuseas, después arcadas y finalmente el vómito. Ok, doctores, ¿vieron? Primero se coordina, hay mecanismos neurales, humorales, musculares y va a haber este movimiento de contracción muscular, va a haber presión en el diafragma y con eso va a salir eyectado el contenido del estómago. Entonces no se les olvide, fases prodrómicas, náusea, movimiento abdominal, vómito. Apréndaselo, por favor. Tenemos 2 centros vulvares que van a coordinar el acto del vómito. El primero es el centro del vómito, así tal cual, y el segundo es la zona reflexógena quimiorreceptora. Centro del vómito. El centro del vómito está ubicado en la porción distal de la formación reticular lateral del bulbo. Este es vecino al centro vasomotor y al respiratorio. Este va a recibir impulsos aferentes, viscerales, del tracto digestivo específicamente. ¿Cuáles son los implicados neurotransmisores? Tenemos dopamina, histamina y serotonina. Aquí tengo aquí se muestra cómo van a venir en los libros. El D2 es dopamina, H1 es histamina y el HT3 es la serotonina. Para si en alguna otra diapositiva no les puse el nombre, sepan cuál de estos es el que estamos hablando en su momento. Va a recibir múltiples aferencias y va a enviar otras vías que son eferentes. Las vías aferentes son las sensoriales. Estas vías también transmiten información sensorial desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central. ¿Cuáles son estos? Tenemos la corteza. Estas vías median el vómito por exposición. Pueden ser gustos, olores, el dolor o estímulos visuales. Si bien van a pensar que las mascotas no tienen este estímulo o no pueden responder, claro que sí. Hay mascotas que ven algún color, algún movimiento y esto va a estimular la corteza con la consecuencia de un vómito. No nada más nos ocurre a las personas cuando vemos algo asqueroso, también a ellos. El número 2 es el tronco cerebral. Aquí hay núcleos vestibulares, vías histaminérgicas H1 o muscarínicas que son M1. Estas se van a activar por movimientos, infecciones o tumores en el laberinto, específicamente en el oído interno. Tenemos el tubo digestivo, que son las vías vagales. Estas van a ser activadas por distensión antral, intestinal, colónica biliar, inflamación peritoneal y oclusión vascular mesentérica. La zona quimiorreceptora gatillo y otros sitios como el corazón, la faringe o vías vagales. Por ejemplo, el paciente que tiene inflamación en la garganta, en la faringe, en la laringe, también va a estar estimulando para que vomite y pues no tiene nada que ver con algo meramente neurológico. Tenemos las vías deferentes que son las motoras. Estas vías van a transmitir información desde el sistema nervioso central hacia los músculos y las glándulas para controlar el movimiento y las respuestas autónomas.
Tenemos el nervio frénico, que se encarga de controlar el diafragma, los nervios espinales, que son músculos intercostales y abdominales, y el nervio vago. El nervio vago va a coordinar fibras viscerales de la laringe, faringe, esófago y estómago. Algunos pacientes, no sé si a alguno de ustedes, doctores, les ha tocado cuando están en cirugía, que hacen demasiado movimiento con algún nervio, por ejemplo, en las histerectomías, que están jalando para separar el ligamento y poder exponer el, el cuerno. No se me fue, el ovario, ¿sí? Algunos pacientes vomitan, ¿por qué? Pues porque estamos estimulando el nervio vago. Otros pacientes también pueden llegar a vomitar cuando estamos realizando algún movimiento o alguna cirugía en el ojo, también precisamente por estos estímulos de las fibras. Aquí tenemos un esquema, solo para que ubiquen anatómicamente dónde se encuentra todo eso de lo que estamos hablando. Tenemos aquí el centro del vómito, aquí nos hicieron una ampliación de la imagen para que puedan ver cómo se ve. Tenemos el número 2, que sería la zona quimiorreceptora, que son de las que estamos ahorita abordando, las cuales en esta zona van a estimular. ¿Qué es lo que estimulan? Centro de la salivación. Si ustedes recuerdan, en el video que les mostré, el gatito está salivando. ¿Cuál es la función de que haya salivación antes del vómito? Este va a ser una protección para que las estructuras de la mucosa oral y las piezas dentales no se lastimen con ese ácido que sale directamente del estómago. Otro estímulo es el centro respiratorio, con la coordinación de los músculos para poder hacer la presión y, bueno, músculos abdominales que llegan al final para poder hacer esa eyección del contenido gástrico que es el vómito. La zona reflexógena quimiorreceptora también la van a ver en los libros como ZGQ, que es la zona gatillo. Esta se encuentra ubicada en la zona posterior del piso del cuarto ventrículo. Aquí tenemos nuevamente la imagen y se encuentra de este lado, en el área postrema. Esta carece de barrera hematoencefálica y por sí sola no puede desencadenar el vómito. Es importante que vean esta situación, chicos, doctores. Como no está la barrera, cualquier agente que pueda intoxicar al sistema va a llegar sin ningún filtro y va a poder estimular. Llámese toxina propia del sistema, por ejemplo, urea, o algún medicamento que sea tóxico racial, por ejemplo, la ivermectina en los perros de pastoreo. Y bueno, se va a estimular porque no hay esta barrera. Estos van a responder a estímulos químicos, neurotransmisores endógenos y neuropéptidos. Sus receptores son dopaminérgicos, que es el D2, muscarínicos, el M1, histaminérgicos, H1, serotoninérgicos, 5-HT3. Tenemos aquí un esquema que les hice como un resumen rápido. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos un estímulo posicional. Supongamos que la mascota estaba acostada, llega su tutor, se levanta muy rápido. Esto va a estimular el núcleo vestibular y por ende el centro de vómito se va a marear y va a tener vómito. Les hice esta pequeña tabla, chicos, se las voy a postear en alguna de mis publicaciones de Instagram para que la tengan a la mano, para que puedan ubicar dónde se encuentran los receptores para el vómito. Porque es importante que sepan, por ejemplo, que el aparato vestibular tiene H1 y M1. Es importante porque al momento de que ustedes van a dar el tratamiento o la terapéutica, tienen que saber el fármaco en dónde va a funcionar o qué es lo que va a inhibir en el sistema para que ustedes puedan tener una respuesta y que el paciente realmente deje de vomitar. Entonces, les recuerdo, tenemos aquí centro del vómito, zona quimiorreceptora gatillo, aparato vestibular, aparato digestivo, vías eferentes y vías aferentes. ¿Cuáles son las causas del vómito? El vómito tiene etiologías muy variadas, por lo cual es importante dividirlos en dos grupos. Uno de ellos son etiologías digestivas primarias o consideradas gástricas. Y el grupo número 2 son etiologías digestivas secundarias, que son las extragástricas. Dentro de la etiología digestiva primaria, tenemos las más comunes en cachorros, que son las infecciosas.
¿Cuáles pueden ser? Pueden ser virales, bacterianas, parasitarias o micóticas. No digo que sean las únicas, pero es la más común en cachorros. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen sus vacunas al día, suelen ser animales muy juguetones, muy curiosos y se exponen demasiado a este tipo de patógenos, cosa que a lo mejor un adulto ya no se expone de igual manera y por eso suelen ser las causas etiológicas más comunes en cachorros que llegan a la consulta. Medicamentosas, tenemos las que propiamente van a causarlo porque es su función y las que van a hacer un efecto secundario. Por ejemplo, los AINES. Un AINE puede generar un vómito cuando damos una sobredosificación, ejemplo, cuando genera una lesión en la mucosa. La silacina, uno de sus efectos que buscamos incluso cuando algún paciente ha sido intoxicado es generar el vómito o la emesis. Entonces, es parte de su función, mas no quiere decir que es una reacción patológica. Es lo que en ocasiones buscamos. O si el paciente fue premedicado para una cirugía, sabemos que si aplicamos silacina, el paciente es muy probable que vomite y no tengo que comentarle al doctor ni asociarlo, perdón, al tutor, ni asociarlo con una patología porque es la respuesta del medicamento. Y otro muy común son los antineoplásicos. ¿Qué casos puede llegar a ocurrir? Los pacientes que están en terapia de quimioterapia o que están en radiación o algún tratamiento que su efecto secundario negativo sean las emesis. Otra etiología digestiva primaria son las reacciones adversas. ¿Cuáles pueden ser? Indiscreciones o intolerancias alimenticias. Una intolerancia alimenticia que puede generar que un paciente tenga emesis puede ser el que no tiene tolerancia a la lactosa y el tutor le dio algún producto o subproducto de la leche. En indiscreciones tenemos a esos cachorros o por ejemplo yo aquí les puse de ejemplo a este gatito que ya había comido, es un travieso, es un glotón, abrió la bolsa de alimento, tiró el producto en el piso y lo está ingiriendo. Esa va a ser una indiscreción alimenticia. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener una sobrealimentación, va a tener una cantidad de alimento demasiado grande en el estómago para su tolerancia y como efecto secundario o un efecto benéfico que busca el sistema, que es sacar ese exceso de alimento, van a ser las emesis o los vómitos. Dentro de las etiologías digestivas primarias tenemos las obstructivas, las cuales pueden ser un cuerpo extraño o algún tumor. Sí, doctores, los tumores pueden generar una obstrucción. Tenemos aquí el estómago. Hay pacientes, por ejemplo, los braquicéfalos, como un bulldog francés, que suelen tener en esta porción hiperplasia o tumores. ¿Qué es lo que hace esta hiperplasia? Voy a hacerles un dibujito. Vamos a ver si me deja la plumita. Vamos a ver si me deja rayar. Ay, perdón. No, no me dejó rayar. Ok. Crece tejido hacia la luz de la mucosa del estómago. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se hace una obstrucción y el paciente por efecto secundario o efecto negativo va a estar vomitando. ¿Por qué? Porque el alimento o el bolo que se encuentra aquí en el estómago no sigue su trayecto natural, que es pasar a intestino delgado por este sobrecrecimiento de tejido y el signo clínico va a ser vómitos, vómitos, vómitos. Otra etiología digestiva primaria son las isquémicas. En los ejemplos tenemos intususcepción o las torsiones. Torsión mesentérica, torsión estomacal, cualquier torsión. En las inflamatorias gastrointestinales, las más comunes son las úlceras gastroduodenales. Pueden ser secundarias a un fármaco, como les comentaba, ejemplo un AINE, o puede ser cuando algún paciente ingirió un cuerpo extraño, punzocortante, pudo haber sido una grapa, un clavo, incluso piedras, generan una lesión en la mucosa que no sana con el tiempo y se hace una úlcera, la cual pues sangra, puede perforarse y puede generar una peritonitis. Dentro de la etiología digestiva secundaria, tenemos enfermedades sistémicas propias del organismo. Un ejemplo, la insuficiencia renal. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad de sacar esos analitos que están en torrente sanguíneo, circule, circule, circule. Hay una endotoxemia y el paciente va a sentir que está intoxicado y como consecuencia va a haber émesis. Tenemos la sepsis, que funciona muy parecida, exceso de bacterias, el cuerpo está
en modo supervivencia, siente o todos los estímulos están indicando que se está intoxicando y las emesis están presentes. Y tenemos el shock. Cualquier tipo de shock puede generar una emesis. Enfermedades endocrinas, tenemos cetoacidosis diabética y gastrinoma. ¿Qué ocurre en los cetoacidóticos? Como los niveles de glucosa están tan elevados en donde no tienen que estar. Ejemplo, la célula tiene que tener cierta cantidad de glucosa, el hígado almacena cierta cantidad de glucosa, pero en los diabéticos no está esa capacidad, entonces se encuentra en torrente sanguíneo, en las venas, arterias y en los vasos. El cuerpo, al no poder utilizar esa glucosa, todos los receptores le indican, oye, ¿sabes qué? Hay exceso de cierto analito, hay que sacarlo. ¿Cuál es la mejor manera? Vamos a vomitarlo. Claro que no va a haber una respuesta si te llega a ti un paciente diabético y tú pones un antiemético, porque el problema no es digestivo, es extradigestivo y tienes que corregir primero ese exceso de glucosa que está en torrente sanguíneo para que las células y el cerebro dejen de mandar esos estímulos y por consecuencia ya no haya emesis. Tenemos el gastrinoma, que este se encarga de producir demasiada histamina y ya vimos que hay receptores de histamina 1. Entonces, por eso suelen tener vómitos prolongados o crónicos. Enfermedades en órganos abdominales como alguna hepatopatía, una pancreatitis o una piómetra. ¿Qué ocurre en estos pacientes? El de la pancreatitis tiene todos los procesos inflamatorios que me están generando aparte dolor, incluso algunas perforaciones si es exudativa, y esto va a complicar para que el sistema tenga todos los receptores presentes y la emesis se encuentre activa. En las piómetras, aquí es un multisistémico. ¿Qué es lo que ocurre? La piómetra tiene pues colecta dentro de sus cuernos, va a tener una sepsis, va a haber un shock, va a haber una insuficiencia renal secundaria porque el paciente está deshidratado, va a haber demasiados estímulos por dolor y bueno, este órgano crece, entonces me ocupa recursos del organismo y el cuerpo dice, vamos sacando esto que está aquí y demás, pero pues en realidad no es digestivo, es extradigestivo y no se controla hasta que tú pasas a ese paciente a cirugía y retiras ese órgano que está generando esos cambios metabólicos y todos esos estímulos. Otras etiologías secundarias son enfermedades neurológicas como tumores o patologías vestibulares. ¿Cuál patología vestibular es la más común en consulta? Las otitis. Otitis de cualquier índole, bacteriana, micótica o únicamente inflamatoria. ¿Qué ocurre? Se cierra el canal, hay tanta inflamación en el conducto medio que llega al conducto interno y como consecuencia el sistema vestibular está alterado, hay todas esos estímulos y bueno, va a haber emesis. Dentro de las misceláneas tenemos pacientes con dolor, con fiebre o que han pasado por un proceso de cirugía. Por ejemplo, un paciente que acaban de atropellar puede vomitar, sí. ¿Por qué? Por toda la descompensación fisiológica más el dolor. Un paciente con fiebre vomita, también es muy común que vomite porque tiene una endotoxemia. Su sistema también está muy alterado por esa elevación de temperatura y me está dañando el sistema nervioso. Vamos con el diagnóstico de las patologías. Lo primerito, doctores, es una anamnesis y un examen clínico. Primero, vamos a diferenciar regurgitación del vómito. ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que preguntarle siempre a los tutores de las mascotas una, dos, tres, cuatro veces lo mismo, porque ellos te van a decir, doctor, mi paciente del día de ayer ahora tiene 20 vómitos, comenzó a las 7 de la noche, son 7 de la mañana y no ha dejado de vomitar. Llega el paciente, lo pones en tu mesa de exploración y tú lo ves despierto, movible, no tiene dolor, le checas mucosas y no está deshidratado, ni siquiera tiene un problema de tiempo de llenado capilar. No te cuadra, dices, a ver, espera, ¿en realidad estuvo vomitando? Bueno, le pregunta si tiene o presentó las fases podrómicas, por eso necesito que se las aprendan. Pero el tutor te va a decir, ¿sabes qué? No, el paciente solamente hace como si trajera algo atorado, pero vomita y vomita y vomita. Ah, aquí tú tienes que saber que eso no es un vómito. Puede ser expectoración, pueden ser flemas, puede ser incluso regurgitación, pero no vómito. Entonces tu diagnóstico y tu panorama cambian. Tienes que considerar otros signos clínicos para establecer diagnósticos presuntivos y valorar si dar inicio a terapia sintomática. Lo que les comentaba,
bueno, el paciente cuántos días tiene, realmente estuvo en contacto con algo que lo pudo haber intoxicado, o resulta que el paciente tiene tratamiento para traqueitis, pero ya se desesperó de que no responde y viene contigo a una segunda opinión y te está refiriendo que son vómitos, cuando en realidad son expectoraciones y viene del sistema respiratorio. Puntos claves a tomar en cuenta en un examen físico sería la edad. La edad es muy importante porque tú puedes darte una idea del abanico de posibilidades del vómito, si es cachorro, si es joven, si es adulto o si es senior. Todo eso ya te va perfilando tu paciente. Sexo. ¿Por qué el sexo? Bueno, ¿qué tal y fue una hembra que hace 3 meses o 2 meses tuvo un celo? También ya te va indicando hacia un posible diagnóstico. La raza. Hay razas con predisposición como los gastrinomas. Hay razas que suelen ser muy curiosas o que se la pasan trabajando y pueden llegar a ingerir algún cuerpo extraño o algún elemento tóxico, incluso una planta. Aquí entra lo del ambiente. ¿Qué le tienes que preguntar tú al tutor? Ok, tu mascota de cierta edad, cierto sexo y ciertas características, ¿dónde se desenvuelve? ¿A qué me refiero? Habita en casa, de ser así, dónde duerme, dónde juega, dónde come, es de azotea, es de cochera, se encuentra en toda la casa, duerme en tu cuarto, porque eso te va a indicar a qué tanto se expone esa mascota en la casa para poder saber si ingirió o no algo. Y la dieta. Los tutores son muy mentirosos y ustedes tienen que aprender a sacar la información para que te favorezca a ti y tú lo puedas ver reflejado en la salud de la mascota. Si el tutor de la mascota te dice, mi perro o mi gato únicamente come croquetas, tú vas a decir, ok, su dieta es de croquetas. Yo siempre les pregunto, ok, ¿qué más le das? Todo lo que le das. No, doctora, es que yo no le doy nada. Ok, ¿él qué come? ¿A dónde se acerca? Ah, no, bueno, es que si yo estoy haciendo de comer y se me cayó un pedacito de jitomate, él va y se lo come, pero resulta que la semana pasada tuve un evento en mi casa y fueron niños y le estuvieron dando a mi cachorro dulces, se metió a la piñata, estuvo masticando plantas. Cualquier situación que nosotros sepamos que lo está alimentando, nos va a sumar o nos va a restar para nuestro diagnóstico. Y es bien importante que ustedes en su clínica noten todo. Si come lácteos, si mastica plantas. No, doctora, es que no mastica plantas. Bueno, ¿dónde habita? Ay, es que es un jardín muy grande y tengo árbol de aguacate, de mango, cultivo cebolla, chalala. Entonces, todo eso te va sumando. Aprendan el arte de sacarle la información al tutor sin ser agresivos, pero de manera que para ustedes sea demasiado completa. Ok, ya vamos avanzando, nos damos cuenta que realmente el paciente tiene emesis. Hay que preguntar duración. ¿A qué me refiero? ¿Un día, 2 días, 5 días, 4 meses? Frecuencia. ¿Son vómitos consecutivos cada media hora o de repente es el paciente que vomita solamente los lunes? Contenido. Ok, únicamente saliva, únicamente es la croqueta está digerida, semidigerida. ¿Qué color tiene el vómito? ¿Es oscuro, es rojo o es color croqueta? Todo eso nos va a ir redireccionando. La progresión, por ejemplo, empezó hoy con 2, ayer tuvo 3, pero ¿sabes qué? Hace un mes fueron 15. Ah, bueno, tú te vas dando una idea que son como de más a menos. ¿Tiene relación con la ingesta o no? Para saber si es una intolerancia y si es productivo o no productivo. ¿A qué me refiero con esto? El vómito productivo es el vómito que tiene contenido digestivo de algo que ingirió y el no productivo es únicamente el ácido clorhídrico o el moco. En los vómitos agudos no va a haber sistemas afectados. La resolución es tras un tratamiento sintomático y dura menos de 5 días. Ese paciente le ponemos palomita porque ya pasó su fase y ya lo podemos dar de alta. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene vómito crónico? Este va a ser con vómitos que tengan más de 5 días de estar presentes en el paciente. Pueden o no presentar vómitos frecuentes, por ejemplo, puede ser lo que les comentaba, el vómito del lunes en la mañana, de repente el miércoles en la tarde noche y hasta el viernes otra vez. Si fueron así 2 semanas, ya son más de 5 días, se considera crónico. Puede o no presentar hematemesis, dolor abdominal, puede haber o no distensión abdominal y en ocasiones puede venir acompañado de diarreas.
Dentro de los análisis para hacer el diagnóstico, vamos a tener que mandar hematológicos, bioquímicos y de orina. ¿Por qué? Bueno, si yo mando una biometría me va a indicar si el paciente está cursando por algún proceso viral, si es algo infeccioso y también te puede dar un panorama de por dónde va el problema. Si tenemos ácidos elevados, creatinina, proteínas, albúmina, vamos sumando para nuestro diagnóstico. Principalmente los exámenes son para guiarte, ¿sí? No son tan funcionales a menos de que ya hayas como juntado varios exámenes y varias etiologías, pero bueno, es importante hacerlas para tener un diagnóstico diferencial, para qué tal sea el paciente diabético y tú estás dando tratamiento meramente digestivo. Dentro de la serología, para saber si es un paciente viral, ¿qué tal y sea una toxoplasmosis? Bueno, no va a tener respuesta con el mismo tratamiento que uno que ingirió plantas. Radiografía. Puede ser con o sin contraste. La intención de la placa radiográfica es para que puedas evaluar las estructuras, tanto el tamaño y la localización orgánica. Un ejemplo, el hígado tiene que estar dentro de la caja torácica, no tiene que salirse de las últimas costillas, porque de ser así tenemos una hepatomegalia y bueno, ese puede ser la causa de que tu paciente tenga un vómito. O como esta segunda que estamos viendo que el estómago está en una posición y en un tamaño que no es normal. El ultrasonograma nos ayuda para evaluar anatomía de los órganos, realizar mediciones y valorar la motilidad intestinal o alguna patología funcional. En esta imagen nosotros estamos observando un útero. Este útero es sugerente a colecta uterina. Yo no me puedo adelantar y decir que es una piómetra porque puede ser una hemometra, pero el examen ecográfico ya me está diciendo que hay un órgano alterado y en este caso es el útero. O esta segunda, la cual es una intosuscepción. ¿Cómo sé? Bueno, porque tengo aquí una asa intestinal que está intosusceptida con la otra y vamos a ver estas características como si fuera una cebolla partida a la mitad. La endoscopía nos va a ayudar para extraer algún cuerpo extraño en caso de encontrarlo, para tomar muestras de biopsia y para valorar la mucosa. Aquí tenemos una imagen que recolecté de un paciente, este no es veterinario, es humano, y aquí encontramos que este esófago tiene su mucosa irritada. Este es un posible causal de emesis. Si nosotros realizamos la parotomía, bueno, la vamos a utilizar para tomar muestras de histología, mandar al laboratorio y que nos pueda dar un examen, más bien una respuesta de histopatología o un daño más específico a nivel celular. Ok, ¿encontraste la causa del vómito? No, no la encontré. Bueno, sigue buscando porque algo no te está diciendo el tutor o algún examen se te está yendo de tus manos. Sí, sí lo encontré. Ok, si es quirúrgico, pásalo a cirugía. Si es causa no digestiva, estabiliza al paciente. Y si es causa digestiva, protege ese estómago o ese intestino o ese esófago. Incluso esos dientes, porque puede ser por ahí que le duela, esté infectado y el paciente vomite. Ok, doctores, les voy a compartir un caso clínico. Quiero que pongan mucha atención. Les voy a ir dando algo de información. Espero que vayan hilando para que vayan dando su diagnóstico presuntivo. Este chaparro es chato. Él acude a consulta por emesis no productivas y repetidas. El tutor me comenta que, bueno, no pudo contar cuántas veces este paciente intentó vomitar, pero lo que sí me supo decir es que era 2 días de evolución. Él comenzó mal un viernes en la noche y me lo trajo a consulta el lunes por la mañana. O sea, mínimo 2 días estuvo bajo vigilancia y lo vieron así. Es raza Dogo de Burdeos, es una raza gigante. Este chaparro tiene indiscreción alimenticia. Su dieta es a base de alimento casero, abre bolsas, sale a la calle sin supervisión, se puede perder toda la mañana y regresa oliendo a todo lo que se comió. Dentro de su signología, este chaparro tenía mucosas pálidas, su abdomen estaba completamente rígido y se quejaba de bastante dolor cada que él respiraba. Ni siquiera permitió que yo le hiciera una palpación correcta porque no lo toleraba. ¿Qué es lo que ocurrió con este chaparro? Ok, vemos estimulados centro de vómito y zona gatillo. ¿Por qué? Porque este chaparro tiene un problema que se llama bulbo gástrico. ¿Cómo lo sé? Tenemos esta placa radiográfica en la que anatómicamente el estómago tiene que estar en esta porción.
únicamente en esta porción. Pero ¿qué ocurre? Yo veo un estómago distendido completamente. Y no solo distendido, está girado, está rotado, cambió su posición. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo aquí estoy viendo una línea. Esta línea es el mesenterio que me está aquí haciendo esta bifurcación y esta imagen, como si fuera un brazo doblado, como de Popeye, me está indicando que ese estómago está torcido, además de distendido. Este paciente va a tener vómito, por supuesto, porque no nada más está el centro del vómito y la zona gatillo estimuladas. Tenemos aquí la etiología digestiva primaria, que es la isquemia generada por esta torsión. Al momento de que este estómago giró, se torció, estuvo obstruyendo vasos sanguíneos que se encargan de llevar sangre al estómago y también está obstruyendo los vasos que salen del estómago. Entonces aquí hay una isquemia, no llega oxígeno y se está concentrando la sangre, por lo tanto se está intoxicando este paciente. Tenemos la etiología digestiva secundaria, que es una enfermedad sistémica. Como consecuencia de esta torsión, de esta hipoxia y de que no hay retorno de analitos, este paciente está séptico y está en un estado de shock. Ambos me generan emesis, la etiología primaria y la etiología secundaria. ¿Cuáles receptores están estimulados? Todos, doctores. Todos los sistemas están estimulados. ¿Un antiemético le va a funcionar? No, para nada. Este paciente no se va a estabilizar a menos de que lo pases a cirugía. La intención de la cirugía es volver la posición de ese estómago a una posición anatómica normal para favorecer a que esa circulación sanguínea nuevamente esté orgánicamente funcional, pero hay una desventaja. Muchos de estos pacientes no sobreviven, no tanto porque la cirugía se pueda complicar, no, la cirugía en realidad es sencilla. El problema es que, por ejemplo, Chato tenía 2 días de evolución, 2 días sin circulación sanguínea adecuada, 2 días intoxicándose y esto me genera un efecto dominó. Un órgano se afecta y por consecuencia todos los órganos van a estar afectados. Este paciente, si hacemos analítica, probablemente tenga una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, probablemente ya esté con un proceso de una cardiopatía y el paciente, su porcentaje de poder salir adelante es mínimo, pero no por eso vamos a dejarlo a un lado. Sí, hay que pasar a cirugía, pero comentarle al tutor que este paciente con un antiemético no sale, necesitamos hospitalizarlo y tratarlo. Bueno, les comparto, Chato falleció, no fue un caso de éxito, debido a que pues tenía 2 días con su bulbo y él venía muy mal. El hecho de que sus mucosas estuvieran completamente pálidas, a mí ya me indicaba de su pronóstico negativo. Tenemos a este otro chaparro, les puse esta foto nada más de referencia para que vieran que es un perrito feliz en su paseo de vehículo, pero en realidad Tommy es un cachorro Yorkie. Tommy acude a consulta por emesis repetidas. Fueron 7 ocasiones en 5 minutos. Como dato general, es un cachorro de 3 meses de edad, no tiene vacunas, no está desparasitado y la tutora me comenta que tiene 3 días con él, entonces todavía no lo conoce. A este chaparro lo suben al vehículo, van por los niños a la escuela. La tutora me comenta que ya iba un poco incómodo, no notaba que fuera Tommy. Él iba echadito, asustado y su mirada iba triste. Recogen a los nenes de la escuela, van de regreso a su casa, comienza con estos vómitos y de inmediato se lanzan a la clínica. Llega Tommy, continúa con los vómitos. Le comentó a la tutora que, bueno, se tiene que quedar en vigilancia para ver si es algún problema externo, porque pues no lo conocen, son 3 días que tienen con él y no tienen ningún protocolo preventivo. Bueno, se queda el chaparro. Yo tengo el antecedente de que estuvo estimulado porque se subió a un vehículo por primera vez, pero pues tenía mis dudas. Le ponemos un antiemético prueba y error solo para ver si el chaparro reacciona. A los 5 minutos él estaba como sin nada, tomando agua y se recuperó. Ya no presentó ningún otro vómito, por lo cual nosotros concluimos que este chaparro se mareó al momento de subirse al vehículo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo estímulo de vía aferente sensorial, específicamente su tronco cerebral. Recordemos que el tronco cerebral va a tener vías histaminérgicas H1 o muscarínicas M1. Estas se activan por movimientos, infecciones o tumores en el laberinto. En este caso, pues él se mareó. La etiología es digestiva secundaria y la patología fue vestibular.
Su tratamiento fue un antagonista histaminérgicos. ¿Por qué? Pues porque se estimuló el H1. Y una de las recomendaciones de la tutora fue, ok, si lo vas a estar subiendo al vehículo, hazlo progresivamente, quizá 1 cuadra un día, 3 cuadras en otra ocasión, así hasta que el chaparro tolere los movimientos y ya no tenga estos cuadros, porque aparte de que son incómodos para él, son incómodos para los tutores. Muy bien, tratamiento del vómito. Primero, tienes que tomar en cuenta que el tratamiento es integral, pero va a ir enfocado a la patología causal. Uno de los tratamientos es fluidoterapia en caso de que los vómitos hayan causado deshidratación. Hay que administrar antieméticos, de ser necesario antiácidos y checar lo de la dieta. Aquí les tengo una tabla de antieméticos más utilizados y cuáles son sus funciones. Primero, tenemos que tomar en cuenta que se clasifican de acuerdo con sus efectos antagonistas o agonistas. Esto sobre los distintos receptores del vómito. Dentro de los antagonistas dopaminérgicos, que es el D2, tenemos la metoclopramida o domperidona. En los antagonistas alfa-2 adrenérgicos, la clorpromacina. Antagonistas histaminérgicos H1 está la difenhidramina y el dimenhidrinato. En los agonistas serotoninérgicos 5-HT4 está la cisaprida y en los antagonistas serotoninérgicos está el ondansetrón. Agonista de la motilina está la eritromicina y los antagonistas de neurocinas está el maropitán. Chicos, tómenle si gustan captura a esta tablita. Si los organizadores me lo solicitan, también se las puedo compartir o la puedo subir igual en mis redes sociales para que lo tengan como guía rápida. No nos va a funcionar este medicamento con todos o con cada paciente. Recuerden, hay que perfilearlos como les enseñé en la plática. Nuevamente les comparto la tablita solo para darles el ejemplo de Tommy. Tommy, recordemos que se estimuló del aparato vestibular porque se mareó. Dentro de su tratamiento vamos a dar o tenemos estas dos opciones. Vamos a utilizar el H1, que es la difenhidramina, y el paciente va a reaccionar de una manera perfecta. Si, por ejemplo, tenemos algún paciente que tenga centro de vómito, bueno, aquí tenemos los receptores que se estimulan y en la tablita anterior, ¿cuál medicamento es el que nos va a funcionar? Les puse la sal, no les puse los productos o la farmacéutica porque desconozco, aquí en México sé cuáles funcionan, pero desconozco de dónde nos estén viendo, si los tengan a la mano en sus localidades. Doctores, muchas gracias.